Advertencia. El siguiente contenido no constituye consejo de inversión ni de especulación. El sistema financiero está completamente manipulado, diseñado para robarte el dinero a plena luz del día y de manera legal. Esto no es un casino. Operar en los mercados organizados, regulados o no regulados, puede generar ludopatía y la pérdida total de tu dinero. Ten siempre tu método de especulación. Bienvenidos a la Matriz Financiera. Hoy quería traeros un vídeo hablando del petróleo y esa incertidumbre que hay, que rodea y que está asomando por todas las cuestiones venezolanas. Vamos a arrojar un poco de luz y lo primero que quería empezar es a decir que en cuestiones militares probablemente lo que estamos viendo, bueno, y sin el probablemente, estamos viendo una famosa guerra psicológica de momento. Dudo mucho todavía, todo puede pasar, eso sí, que venga una intervención militar estadounidense a Venezuela. Es una guerra psicológica de momento, las famosas Black Ops, ¿vale? Dicho esto, vamos a repasar una serie de noticias que considero yo que son importantes. Vamos a introducir también el concepto de manipulación aquí. Ya veréis cómo. Va a ser muy interesante para que aprendáis cómo yo analizo este tipo de activos. A repasar el petróleo y a repasar compañías petroleras, ¿vale? Bueno, pues lo primero, vamos a empezar con esta noticia, donde habla Trump sobre Venezuela, dice, es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no debería pasar. Se llevaron todo nuestro petróleo, se lo llevaron ilegalmente, perdón. Lo queremos de vuelta. Bueno, vamos a ver, Donald Trump. El petróleo de Venezuela está en territorio venezolano, ¿vale? O sea, tampoco es que estos comentarios la verdad es que dan vergüenza ajena, ¿eh? El zanahorio aquí se le pira la pinza de una manera descomunal. O sea, es que está Chevron bombeando como si no hubiera un mañana dentro de Venezuela. Hay mucha gente que no entiende realmente cuáles son los principales socios venezolanos del petróleo. Y es Estados Unidos y Europa. Es que alguien pensará que es Rusia y China. No, 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 no. Venezuela vende, sus principales socios, vende petróleo a Europa y a Estados Unidos, ¿vale? Y ahí está Chevron, como si no hubiera un mañana, bombeando petróleo. Una Chevron, pues que vienen del imperio Rockefeller, que antiguamente eran las Standard Oil y después la trocearon y se convirtió en la famosa Chevron. Más o menos, para haceros un resumen, esto si queréis buscarlo, ¿vale? Es muy interesante, en torno a quién está ahí bombeando como locos, ¿vale? Entonces, nadie le ha robado el petróleo a Estados Unidos. Es Estados Unidos el que roba el petróleo, los recursos, sobre todo a Hispanoamérica, ¿no? Ellos lo llaman el patio trasero, literalmente, palabras textuales dichas por políticos estadounidenses, y es que es una pena. O sea, tienen secuestrada a Hispanoamérica, igual que tienen secuestradas pues, a Europa y a las colonias. Dicho esto, vamos con la siguiente noticia. La administración Trump ha comenzado a preguntar a compañías petroleras con sede de Estados Unidos, incluidas entre otras Exxon, Conoco, Halliburton, Waterford, si estarían interesadas en regresar sus operaciones a Venezuela una vez que el presidente Nicolás Maduro sea destituido del poder, o destruido mejor dicho, y hasta ahora la respuesta es un rotundo no, dijeron a Político, 3 personas familiarizadas con las discusiones. Bueno, esto de entrada es mentira. Si consiguen poner un títere en el gobierno venezolano, van a secuestrar aún más, si cabe, todos los recursos venezolanos, no solamente petróleo, sino más recursos que tienen tema mineros y demás, ¿vale? Porque Venezuela
pues tiene más recursos, no solamente petróleo. Entonces, como siempre, aquí está la propaganda, como diciendo, no, no, nosotros no vamos a ir a Venezuela. ¿Cómo que no vais a ir a Venezuela? Claro que vais a ir a Venezuela y vais a, a extraer todo lo que podáis y más, ¿vale? Bueno, a todo esto, Nicolás Maduro dijo que su país continuará con su comercio petrolero luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo a los buques petroleros que ingresan o salen de Venezuela. También, también me gustaría hablar sobre cómo que esto de dejar pasar a nadie que no debería pasar. Es decir, tú sí, pero yo no. O tú sí, tú no. ¿Cómo va esto? ¿Vale? O sea, que fijaros, ¿eh? Supongo que aquí, tema Rusia, pues la verdad es que podría tener manga ancha. Podría tener manga ancha, es lo que interpreto yo, ¿vale? Em, Vamos con la siguiente noticia, ¿vale? Bueno, pues un comunicado, bueno, se espera que Trump anuncie planes para lanzar una guerra contra Venezuela cuando se dirija a la nación a las 9 de la noche, hora de Washington esta noche, según una fuente de alto rango del Capitolio que habló con este señor. Parece ser que Tucker Carlson también le llegó esta información, periodista muy recomendable para que le escuchéis, ¿vale? Y parece ser que, bueno, que se ha comido el sapo de que estaban a punto de invadir o hacer una operación especial para matar o capturar a Maduro. Todo el mundo estábamos esperando que hicieran las declaraciones Donald Trump y, pues bueno, veremos a continuación lo que ha pasado. El mensaje a la nación de Donald Trump ha terminado. En ningún momento del mensaje mencionaba Venezuela o posibles acciones contra Nicolás Maduro. Es decir, en el mensaje a la nación, que quien quiera escuchar el mensaje pues lo tendrá por ahí, a ver lo que dice. Supongo que es lo típico que se lanza flores diciendo, wow, soy el mejor y tal. Pero en ningún momento dijo nada de un ataque inminente a Venezuela, ¿vale? Por otro lado, me llama muchísimo la atención noticia del 17 de diciembre donde JP Morgan creen que el crudo podría caer hasta los $40 en 2026. Ojito con esta noticia porque se las trae, ¿vale? Dudo mucho que el petróleo caiga a niveles de 40 y lo mantengan ahí, ¿vale? ¿Podría ir a niveles de 40? Sí. ¿Qué pasaría si llegas a niveles de 40? Que le meto hasta la herencia de la abuela en el uso. Un ETF que luego veremos a continuación para quien quiera replicar los movimientos del petróleo tanto en el lado alcista como en el lado bajista, es decir, tanto para abrir largos como para abrir cortos. ¿Vale? Quiero que quede claro esto. Pero independientemente si el petróleo cayera a niveles de 40, dudo mucho, insisto, de que lo mantengan estable en un rango de 40, porque es que sería inviable. A no ser que venga una puñetera crisis financiera de estas de 2008, que podría pasar en 2026. Pues podría pasar. Podría ser, no me quiero desviar mucho del tema, pero ¿podría empezar todo en Estados Unidos? Lo dudo mucho. Antes que caiga el imperio, hacen caer a las colonias. ¿Cuáles son las colonias? Europa, Japón, ¿vale? Entonces el movimiento de crisis financiera dudo mucho que venga principalmente de Estados Unidos, sino más de sus colonias, sus vasallos, sus esclavos, ¿vale? Y esta es súper interesante. Esta ya vamos a meternos en nivel ya en pura manipulación, ¿vale? Fijaros en esta noticia de aquí. Vamos a ver. George Leon de Rystad Energy dice que las crecientes tensiones militares entre Estados Unidos y Venezuela probablemente impulsarán los precios del petróleo al alza, especialmente dado que China e India dependen en gran medida del crudo venezolano. Él espera una volatilidad continua con riesgos geopolíticos firmemente incrustados en el mercado. Los futuros del crudo suben un 1,6 a 59,89 dólares por barril. Vale, noticia del 4 de diciembre. Fijaros. Vamos al petróleo.
Estoy con el paladio, pero esto es otra historia. El paladio es otra historia. Vamos a ver. Fijaros, ¿eh? Vámonos a gráfico de 1 hora para que lo veáis mejor. Esto ya es tema de manipulación. Manipulación que se puede ver a través de una gráfica. Es importante. Mira, cualquier activo financiero, ¿vale? Obedece a la ley de la manipulación. Cada uno se manipula de una forma. En cuestiones del petróleo, ¿vale? La manipulación es a nivel mediático. A través de medios financieros, a través de estas personas, ¿vale? Este señor, Jorge León, ¿vale? Es un economista energético y analista especializado en geopolítica y mercados del petróleo. Ocupa el cargo en la Rystad Energy de Senior Vice President. Perdonad por mi inglés, os podéis reír, ¿eh? Que no pasa nada. And Head of Geopolitical Analysis, es decir, responsable de análisis geopolítico, donde se dedica a monitorizar, analizar y proyectar cómo los eventos geopolíticos impactan en la energía, en particular en el petróleo. Antes también trabajó, que fue en la OPEC, ha trabajado en la BP, ¿vale? Que es una empresa de petrolero, de petróleo, ¿vale? Como una Repsol, y en la OPEC. Llegó a ser autor principal del informe World Oil Outlook. Además aparece con frecuencia como comentarista experto en medios hablando de sanciones de la OPEC Plus y Oriente Medio, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esta flechita que os he dibujado aquí, ¿vale? Que veis aquí, es cuando se realizan las declaraciones, ¿eh? Diciendo que, pues bueno, que el petróleo va a subir por las tensiones venezolanas. Claro, quien entiende un poquito de análisis técnico aquí, lo que estábamos viendo en 1 hora era una cuña con implicación bajista, ¿eh? Entonces, cuando sale este señor, insisto, estas declaraciones de aquí, ¿vale? Fechadas 4 de diciembre de 2025, cuando sale este señor a decirnos de que el petróleo se puede disparar y demás, ¿vale? Nosotros en el gráfico ya podemos observar, ¿vale? Esta figura, esta cuña con implicación bajista, ¿vale? Y aquí la vemos. Igualmente, así es como se manipula el petróleo. Es decir, cuando salen esta gente, en teoría son expertos, diciéndonos que el petróleo va a subir mucho por X motivo o va a bajar mucho por X motivos, es decir, dándonos las causas, ¿vale? Eso es muy importante, siempre las causas. Bueno, al fin y al cabo lo que tenemos aquí, ¿vale? Es el petróleo, a la hora de analizarlo, cumple a la perfección, insisto siempre, con la ley de la simetría y la proporcionalidad, ¿eh? A ver cómo funciona la ley de la simetría y la proporcionalidad para que le echéis un vistacillo y trabajéis esto, que es muy interesante, porque el petróleo funciona perfectamente a través de la ley de la simetría y de la proporcionalidad, ¿vale? Ahí estaría y aquí estaría, ¿vale? Como podéis comprobar, en estos módulos, ¿vale? Podemos ver dónde frena el petróleo, justamente aquí. Y esta bajada tan controlada con este pequeño exceso de aquí, ¿vale? Donde rompe esta especie de canal, ¿eh? Luego viene a la parte alta y ya se empieza a apoyar. En gráfico diario vamos a echarle un vistacillo dónde estamos. Vamos a borrar todo esto para que no moleste en el gráfico, una vez que ya sabemos hasta dónde han podido frenar, ¿eh? El petróleo. Vamos a gráfico diario para verlo mejor. Como podemos ver, hay una fuerte zona de control que está delimitada por este cuadrado, ¿eh? Y no descartaría nada, ¿vale? Yo ahora mismo nos hemos puesto largos aquí, pero bueno, no hay ningún problema. No descartaría nada que viniera a 52. Fijaros, hay una cosa que quiero comentar. Si va a haber un bloqueo comercial al petróleo venezolano, no es lo mismo empezar el bloqueo en niveles de 55, 54 que en niveles, pues no sé, de 60 o 64, donde justo con el bloqueo, pues podríamos ver un petróleo disparado a niveles de 70, por ejemplo, ¿vale? En este caso, si el bloqueo se produciera,
y empezara ya a tomar un tono realmente negativo, y esperemos que no, porque al final luego los que pagamos el pato somos los consumidores, podríamos verlo en niveles de 64. ¿Qué ha pasado aquí? Esta bajada, esta bajada que hemos visto aquí es una bajada totalmente manipulada. ¿Cómo lo han hecho? Muy sencillo. Hay un acuerdo bajo cuerda, bajo la mesa, entre el gobierno Trump y los mayores productores de petróleo, que sería Arabia Saudí y Rusia, para mantener el petróleo en niveles moderados y baratos. Esto, señores, no es ningún tipo de conspiración, absolutamente ni nada. Esto es la realidad, ¿eh? Hay un acuerdo donde se dice que el petróleo tiene que estar entre unos niveles, y son ellos mismos, Arabia Saudí y Rusia, los que hacen bajar al petróleo de manera artificial para tener una inflación controlada. Ya luego en 2026, si es que si acaso estallase la burbuja, ¿vale? O realmente empezásemos ya, hiciéramos techo en los mercados y ya tuviéramos una tendencia bajista, que ya veremos lo que dura, cuánto dura y cómo dura. Obviamente llevamos subiendo pues desde 2022 aproximadamente hasta 2026, 2023 quizás mejor dicho. Hasta ahora son 3 años seguidos de subida, con sus retrocesos, con sus aranceles, con sus tablillas de Moisés, con sus sustos, pero realmente lo que es una subida, una tendencia alcista. Esa tendencia alcista después se convertirá en una tendencia bajista, son ciclos. Después de cada euforia viene una crisis financiera, ¿vale? No me quiero detener ahí, o sea, me voy a detener ahí, no quiero hablar más de eso, ¿vale? Profundizaremos en vídeos, en otros vídeos, ¿vale? Por otra parte, me preguntaron, bueno, ¿qué podemos usar nosotros a la hora de operar el petróleo? Aquí mi buen amigo Eric me dijo, tío, usa el uso, no uses contratos que luego vencen, no te rolan, ¿vale? No te rolan el proceso de rolar, porque cuando vence un contrato, yo opero en Quant Fury y el contrato no te rola, ¿vale? Entonces te cierran la posición, ya estés en pérdidas o en ganancias. Entonces dije yo, hostia, pues claro, pues vamos a usar el uso, ¿vale? Operar el uso está muy bien siempre y cuando entiendas de gráficas y siempre y cuando sepas que puedes operarlo tanto en el lado alcista y en el lado bajista. Comprar un ETF del petróleo no es como comprar un ETF del SP500 y dejarlo ahí. No, ¿vale? Replica al petróleo, pero no es cuestiones de ir acumulando uso, acumulando uso, acumulando uso, no. El uso se compra cuando se tiene que comprar y el uso se vende cuando se tiene que vender. No hay más. En este caso nosotros compramos, ¿vale? Porque mis proyecciones sobre el uso, si es que no nos echa, es probablemente esta operación, ¿vale? Vamos ya a delimitar zonas, ¿vale? Para que le echéis un vistacillo. Pues primero, la primera zona donde podría haber una frenada sería, vamos a poner unas cuantas zonas interesantes donde probablemente pueda haber una frenada en el uso, ¿vale? Hay muchas zonas de resistencias. La primera podría llegar, que sería esta, la segunda, la tercera y la cuarta, y ya al final podríamos venir aquí. Es decir, nos la pueden frenar en cualquier momento y el petróleo darse la vuelta. ¿Por qué? Porque tenemos a los grandes operadores como Arabia Saudí y Rusia favoreciendo un petróleo controlado y moderado, ¿vale? O sea, mucho ojito con comprar uso como si no hubiera un mañana, ¿vale? No es un ETF como el SP500, ni mucho menos. Luego vamos a revisar también petroleras. Os he traído unas cuantas y esto no es... No os recomiendo ahora mismo entrar. No os recomiendo entrar. Y vais a ver por qué. Lo primero es Conoco, ¿vale? Fijaros. Sería una buena opción también.
Y digo que no recomiendo entrar porque el movimiento ya está realizado, ¿vale? Vamos a analizarla técnicamente. Konoko ahora mismo está en un rango, que sería este de aquí. Su zona de control más cercana está en la zona de los 79,90 a 80, ¿eh? Y bueno, podríamos llegar a verla en zonas de 101. Podríamos verla, ¿vale? Tiene aquí un gap, ¿vale? Que puede frenar el precio. Tenemos Repsol. Es que el movimiento ya está descontado. Es decir, fijaros, Repsol desde el 3 de abril, desde las tablillas de Moisés, pues, ha llegado a subir ya un 76%. ¿Dónde vas a meterte ahora en Repsol? En Repsol te tenías que haber metido ya antes. Ya te tenías que haber metido antes. Sí que es verdad que para un operador, esto es como digo yo, para un especulador, para un operador, claro que puedes aprovechar movimientos en Repsol. ¿Cuál sería la siguiente frenada de Repsol? Pues probablemente aquí. Y si para abrir largos, pues hasta aquí, ¿vale? O sea, es decir, los movimientos ya están descontados, ya se han producido, ¿vale? Fijaros, GPORF igual, tenemos exactamente lo mismo. El movimiento en GPORF, ¿vale? Ya se ha producido un 37% de subida, ¿vale? Tenemos zona, vale, sí. Si aguanta esa zona y se frena, perfecto, ¿vale? Podríamos ver a ver si es capaz de llegar a máximos con un 12%. ¿Cuál sería la siguiente zona de frenada? Esta de aquí. ¿Cuál sería la siguiente zona? Esta de aquí. Y la siguiente, esta de aquí, ¿vale? ¿Podríamos ver que podría haber una subida hasta aquí? Sí, también, ¿vale? Vamos a tirar este tipo de líneas que me encantan. Así, me gusta complicarme la vida, pero es que fijaros cómo funciona. Unimos este máximo con el máximo siguiente y nos proyecta hasta dónde puede llegar la subida perfectamente, ¿vale? Chevron, las del Imperio Rockefeller, igual, el movimiento ya ha surgido, ¿eh? Igual, ¿veis? Cómo ha subido un 21% desde el 23 de mayo, ¿vale? Y ahora lo que tenemos es ya una bajada. Veremos cómo es esta bajada, ¿eh? Porque aquí estoy viendo también que podría hacer una especie de canal, ¿vale? Que no es del todo... Todavía no es del todo cierto, ¿vale? No está del todo confirmado, pero bueno. ¿Por qué? Porque me gustaría que hubiera otro toque aquí, ¿vale? Es decir, llegamos tarde, ¿vale? Quien quiera ahora meterse en el petróleo, hay algunas, pero llegamos tarde, ¿eh? O sea, fijaros, Imperial Oil, igual. Es que fijaros, o sea, 17 de abril, 3 de abril, 7 de abril, un 67% de subida. ¿Dónde vamos ahora a meternos aquí? Que está cayendo como un machete. Esto está cayendo como un cuchillo que está cortando la mantequilla. No nos vamos a poder meter aquí ahora. Sería un suicidio. Yo no lo recomiendo. ¿Cuál sería la zona más interesante de parada? De frenada, esta. Pues bueno, si viene aquí, ¿tendría sentido a nivel técnico? Sí, ¿vale? Em, Siguiente, Diamondback Energy, ¿eh? Diamondback Energy, pues también sí que tendría un sentido el querer meterse. Ahora, es la única sí que puedo ver yo decir, bueno, después de este rango lateral, ¿podría duplicarse? Pues podría duplicarse, ¿vale? A estos niveles. Pero estos tipos de canal, la putada de estos tipos de canal es que tienen demasiados resistencias, tienen demasiadas resistencias y el precio pues lo podrían frenar perfectamente, ¿vale?
ExxonMobil. Esta sí que para un inversor tranquilo, estos tipos de rangos suelen duplicarse o incluso triplicarse con el tiempo, ¿vale? Pero claro, estamos en la parte alta. Es decir, si compramos ahora, ¿seríamos capaz de aguantar un tortazo del 16%? Eso que cada uno lo sopese, ¿vale? Igual, Waterford, que en la noticia anterior la mencionan. Cuando le han preguntado, oye, ¿os gustaría volver a Venezuela si cae el régimen de Maduro? Pues le han preguntado también a esta empresa. Fijaros la subida, llegamos tarde. O sea, quien quiera meterse aquí ahora mismo que ha subido ya un 100%, llega tarde. ¿Por qué? Porque además aquí esta es su zona de parada, ¿vale? Esto es un canal que suele acabar técnicamente mal, ¿vale? Y ya veremos a dónde viene a parar, ¿eh? OneOK, también me la habéis visto operar, la hemos enseñado. Justamente, fijaros, esto sí que lo ha hecho muy bien. Bueno, quería también destacar lo bien que lo hizo Waterford. Fijaros cómo toca la directriz principal. Fijaros cómo toca la directriz principal de una manera, vamos, de libro. Cómo vino aquí a parar, a frenar, y ya a partir de ahí inicia el movimiento, ¿vale? OneOK lo ha hecho también muy bien. Ha llegado a la zona donde teníamos prevista. Nosotros nos metemos aquí, ¿vale? Sí que es verdad que yo le di proyección hasta aquí. Y esta línea viene de aquí, ¿vale? Para que le echéis un vistacillo, esta línea viene de aquí, viene aquí, viene aquí. Y al final lo frenan aquí. Justamente después de este impulso viene un retroceso que viene a parar perfectamente a esta zona de control. La voy a dibujar para aquí para que la veáis. A esta zona de control, ¿vale? Y ahora podríamos tener el impulso y pues podría venir aquí, ¿vale? Pero realmente la subida, ¿vale? Lo ha hecho muy bien, de una manera muy limpia, a la zona que tenía que llegar, que era esta, entre esta y esta, ¿vale? Perfecto. Luego también tenemos Marathon Petroleum. Es que, insisto, los movimientos ya se han realizado en las compañías del petróleo, ¿vale? Como podéis comprobar aquí, fijaros también en esta subida. Fijaros en esta subida. Un 73% de subida, ¿vale? Sí que es verdad que ahora Marathon Petroleum está apoyando en una zona muy importante, en una zona de control muy importante, y la siguiente parada sería esta. Sería esta. ¿Podríamos ver a Marathon Petroleum frenar aquí y volver a testear la zona? Podríamos verla, ¿vale? Pues esto es lo que os traigo yo de petroleras. Insisto, quien quiera entrar en petroleras ahora mismo, con la excusa de el tema venezolano, el petróleo puede subir y por ende subirán las petroleras, yo tendría mucha prudencia. Como mucho, ahora mismo lo que veo yo en la gráfica sería OneOK, Funk, ¿vale? Diamondback Energy y ExxonMobil para estar tranquilos. ExxonMobil para estar tranquilos. Y es que está en la parte de arriba, ¿vale? Insisto, muchísimo ojito con eso, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva y nos vemos en el siguiente. Feliz jueves, amigos. Un abrazo.